Gracias por continuar con nosotros. Sus promesas, acciones y discursos enérgicos catapultaron la popularidad de Alfonso Portillo, pero mientras su popularidad crecía, también crecía su patrimonio y el de sus allegados políticos, lo cual convirtió al gobierno del efregismo en uno de los más cuestionados de la historia guatemalteca. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante su paso por la administración pública, Alfonso Portillo sostuvo los precios más bajos de la canasta básica en los últimos 20 años, al mismo tiempo que promovió un alza de 54.1% en el salario mínimo de 2000 a 2003. Esto sumado a la afrenta a los grupos de la harina, el azúcar, el cemento, el pollo y los fertilizantes para combatir el alza a los productos de consumo básico, popularizó a Alfonso Portillo, quien ganó la simpatía de fuertes sectores de la población, sobre todo las capas medias y bajas. Portillo se convirtió en la figura más querida del Frente Republicano Guatemalteco, un polémico partido de ultraderecha gestado por Francisco Reyes López y José Efraín Ríos Montt a finales de los 80, pero con reconocimiento legal en enero de 1990. Ríos Montt, ahora enjuiciado por genocidio, gobernó el organismo legislativo durante los 4 años que Portillo administró el país. Un informe de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES y la Universidad Rafael Andívar evidencia que las medidas populistas del efregismo no disminuyeron la pobreza, pues no eran acciones sostenibles. Los informes del Banco Mundial y de Naciones Unidas sobre desarrollo humano se vieron refrendados por el registro de muertes por hambre y enfermedades relacionadas a la desnutrición. El crecimiento de la economía se estancó, mientras la clase media alababa a Portillo y su administración por el alivio a su economía. Constantes actos de corrupción con funcionarios de altísimo nivel involucrados opacaban los logros de Portillo, quien encabezó la lista de los que enfrentaron la justicia. También enfrentaron cargos su ministro de Gobernación por corrupción, represión e incremento de la violencia, el vicepresidente de Portillo, Reyes López, y su hijo, al igual que Julio Girón, otro de sus allegados por abrir empresas de cartón en Panamá para desviar fondos públicos. El superintendente de Administración Tributaria, Marco Julio Abadillo, además del escándalo de los bancos Metropolitano, Empresarial y Promotor, ligados a Alvarado McDonald, uno de los principales financistas de Alfonso Portillo durante su campaña política. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez. Y el impacto social y político que puede traer no solo el retorno de Alfonso Portillo al país, sino a la política, hasta ahora es imposible de predecir. Lo que sí se avisora es que este personaje se convertirá en la sal y pimienta de las próximas elecciones. Identificamos algunos escenarios. Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, retorna al país para mantenerse vigente políticamente, proyectando una figura activa sin la mínima intención de jubilarse, aprovechando la coyuntura política electoral. De hecho, el mensaje oculto de su gran regreso, señaló el analista político Renzo Rosal, es aprovechar el descontento de la ciudadanía al resto de partidos políticos e incluso de los candidatos. Tras las rejas en Estados Unidos, Portillo mantuvo un intenso proceso de negociación para competir en las próximas elecciones. Aunque la decisión está avanzada, Portillo retorna sin haber decidido, al menos públicamente. El atractivo político de Portillo podría llevar de 10 hasta 15 diputados que, aunque participen al igual que él bajo la estela de un partido, este podría ser el inicio del surgimiento de un grupo de parlamentarios portillistas con la intención de formar un nuevo movimiento político, algo que ya han contemplado los afines a Portillo, una reforma del Estado, tema que podría ser la agenda impulsada por quienes llegarían a legislativos tomados de la mano de Portillo. Para Rosal, es algo nefasto para el país, donde cercanos al gobierno del FRG revivirían en la palestra política, sin el mínimo reflejo de nuevos liderazgos. A Portillo le interesa perfilarse como un líder nacional, por lo que su negociación para figurar en la lista de diputados sería la primer casilla de la lista nacional. El factor Portillo vendría a sumarle votos a quien fuera el candidato presidencial por el partido que correría. La candidatura de Portillo para diputado no está lejana a ser judicializada, pues aunque sus derechos ciudadanos están vigentes, expedientes en el ente investigador permanecen dormidos con posibilidad de despertar.
A Portillo le interesa pactar pronto con un partido político, ya que de aquí al 2 de mayo es vulnerable y al ser inscrito el exmandatario y exconvicto recobraría su inmunidad, agregó el analista político, sin contar que desconoce sobre los capítulos de la conformación de las Cortes Judiciales plagadas de redes de intereses, lo que lo vulnera en que se revivan casos en su contra. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. ¿Por qué? Cuando dos entidades como ACIES y la Universidad Rafael Andívar nos dan estas estadísticas, nos dan este tamiz de lo que es todo lo que fue la política, lo que fue el FRG en su momento y Portillo en el presidente, ¿por qué cuando se pasa a través de este análisis la burbuja de Portillo se revienta de esa manera, cuando la gente pareciera que estuviera hablando de un gobierno que fue perfecto? ¿Por qué pasa eso? Sí, es precisamente un poco esa amnesia colectiva que hacía referencia hace un rato en el programa. Aparentemente, y creo que va un poco de la mano porque en gran medida tenemos que ser también honestos, la corrupción, dada la pérdida de valores en la sociedad, ha sido una práctica que cada vez está más aceptada, cada vez está más legitimada, y en ese sentido, pues en la perspectiva no solo de la campaña masiva de posicionamiento, de reposicionamiento de la figura de Alfonso Portillo en este caso, pues busca evidentemente tratar de esconder ese pasado, de que no lo recordemos, de que olvidemos todos los sucesos que se dieron alrededor de su gobierno, y no solo él como figura, hay que ver a él como presidente y al grupo que lo acompañó y las figuras que estuvieron alrededor también de él, que fueron también señaladas y que algunas fueron también parte o fueron procesadas en algún caso. Entonces sí creo que es una reflexión más a que como sociedad qué valores estamos teorizando, y en este sentido también coincido con Renzo, como muy bien decía, que entra en un contexto donde no hay figuras políticas que tengan ese liderazgo, pero un liderazgo democrático, un liderazgo apegado a proyectos políticos que tengan pues, objetivos de buscar el bien común, de promover el desarrollo, de promover la igualdad, de sacar al país de la pobreza. Y en este sentido creo que una figura como Portillo viene y entra en ese contexto y asumada a los elementos que daba de esa aceptación, llamémosle de alguna manera, que la sociedad también le da a las prácticas de corrupción, termina siendo pues condiciones bastante favorables para que una figura como Alfonso Portillo sea recibida de la manera en que está siendo recibida en este momento. Independientemente de la polémica que se genera, porque hay quienes están a favor y otros en contra, ¿cree usted, licenciado Barrera, que Portillo podría venir a hacer política, que tiene la oportunidad y tiene la capacidad en todo el sentido? Yo creo que sí, indudablemente. Que lo haya decidido, no estoy seguro. O que lo vaya a decidir, tampoco estoy seguro. Porque Alfonso Portillo en sus primeras declaraciones ha dicho pues que él por el momento la política la pone en su segundo plano, que no le interesa. Creo sí que debería participar, que debería de ayudarnos a recomponer el sistema político, a ayudar a que se renove el Congreso, por ejemplo, ayudar a que se reforme la Constitución. De otra manera, yo pienso que se puede desaprovechar, digamos, esa popularidad, y entonces no tendremos soluciones ni en el corto ni en el mediano plazo que se requieren para sacar al país de la crisis política en que se encuentra. Crisis política digo porque el sistema de partidos está colapsado, vamos a tener unas elecciones en el escenario actual híbridas, sin un programa, sin un proyecto político que logre tener una propuesta válida frente a los problemas tan agudos que tenemos en Guatemala. La clase política tal como está descompuesta, con un reeleccionismo ilimitado y con una corrupción generalizada, ¿verdad? Porque ese es otro tema. La corrupción en Guatemala no está focalizada, es extendida, es casi generalizada. Nosotros vivimos una descomposición total de valores, de principios, y la corrupción no está solo en los gobiernos, está en otros sectores de la sociedad.
Le pregunto algo, ¿pero un convicto por tercera vez no sería parte de esa corrupción que estamos viendo en los políticos de hoy? Podría ¿No ser. está incluido en esa Podría burbuja ser. de corruptos que han sido? Y bueno, y como él dijo, a él sí lo pescaron, a los otros todavía no. Esperamos que también los agarren. Nuestras opciones son muy limitadas. Sí, sí, sí. Son muy limitadas. Desgraciadamente hubo una represión muy sangrienta en Guatemala Lo hubo. y no tenemos líderes. Y nos guste o no nos guste, Alfonso Portillo representa algo. Y ¿Qué yo será creo que ese ese algo hay que examinarlo más, con más objetividad, con más serenidad. Lo vamos a examinar en un momento porque nos están diciendo que tenemos que hacer una pausa porque tenemos imágenes ya de la llegada del expresidente a nuestro país. Hacemos una pausa comercial, volvemos.